Amigas, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este debate público. Este 11 de noviembre, la Presidenta de la República y el Gabinete de Seguridad dieron a conocer los avances más recientes en materia de combate a los delitos de alto impacto, a los delitos que más afectan a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país. Y los resultados son realmente sorprendentes. Hay una disminución del 37% de los homicidios dolosos desde 2019 a la fecha, 9% de disminución correspondiente al sexenio de López Obrador y un 28% a los primeros 12 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. También el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, relató 37,000 detenciones en este periodo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, decomisos de más de 300 toneladas de droga, incluyendo millones de pastillas del fentanilo, y en general una disminución del 46% de delitos de alto impacto. Estas cifras que parecen frías y parecen lejanas al discurso que está dominando en buena parte de medios de comunicación, parecerían no coincidir con esta percepción que se ha intentado acrecentar a raíz del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, y de una persistente e insistente narrativa para decir que hay que cambiar la estrategia y que deberíamos pensar ya en una colaboración más directa de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum no solamente defiende y defendió el Plan Michoacán que dio a conocer el pasado 9 de noviembre, sino también esta estrategia que, como estamos viendo, está dando resultados, está disminuyendo el índice de delitos que más afectan a toda la población. Así lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera de hoy. Del 2006 al 2012, último año de Calderón, los homicidios aumentaron en 148%. Resultado de la llamada guerra contra el narco. Del último año de Calderón al último año de Peña Nieto, aumento en los homicidios dolosos de 42%. Llegada del presidente López Obrador, del último año de Peña 2018 al último año del presidente López Obrador 2024, la reducción de homicidios 9%. Del último año 2024, que el presidente López Obrador deja el gobierno el 30 de septiembre, al 31 de octubre del 2025, una reducción del 28% en los homicidios dolosos. Pues en este caso es desde nuestra llegada, 1 de octubre a octubre del 2025, una reducción en homicidios dolosos del 37%. Precisamente es esta tendencia a la baja y esta acentuada tendencia en estos primeros meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lo que se trata de desacreditar. Lo que no nos están diciendo los defensores de la estrategia anterior es que tanto si sumamos el periodo del gobierno de Felipe Calderón con el gobierno de Enrique Peña Nieto, los delitos y los homicidios en especial, los homicidios dolosos, incluyendo muchas ejecuciones extrajudiciales, crecieron 190%. Y la contracara es la disminución de 37% durante todo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí está el contraste y los datos, y está también pues la disputa narrativa y el debate público en torno a la política de seguridad pública y a lo que la presidenta ha llamado
una estrategia de construcción de paz y no una estrategia de guerra. En fin, para analizar este y otros temas, agradezco la presencia de nuestras colegas y colegos y compañeros. A Diana Valenzuela, economista. Muchas gracias, Diana. Al contrario, un placer. A Gustavo Ramírez. Muchas gracias. Director de SPR Informa. A Azul Alzaga, conductora de Punto de Referencia. Un placer. Y a Emerson Segura, director de TV Migrante. Un gusto, Genaro. Diana, ¿qué te dicen estas cifras y en contraste con lo que hemos estado escuchando durante las últimas semanas? Bueno, a mí me parece importante también señalar dos indicadores más. Uno es la reducción del 25% en materia de feminicidio, que también 25. Es una línea, ¿no?, dentro de la estrategia de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Recordemos que, bueno, ella trae el lema de no llegó sola, llegamos todas, y sobre todo por los acontecimientos que sucedieron la semana pasada, ¿no?, referente al acoso y todo eso. Entonces se va a profundizar aún más la estrategia para eliminar y para erradicar todo el tipo de violencia de las mujeres, por un lado. Por el otro, yo creo que este diagnóstico que se lleva a cabo ya a un año de gobierno, donde, por cierto, la aprobación de la presidenta no ha bajado, se ha mantenido arriba del 70% durante todo el año, es reflejo de que hay una confianza en la estrategia de seguridad, ¿no? Lo comentaba el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que se están atendiendo las causas y eso es importante. Frente, por ejemplo, a la comparación que se hace cuando el 11 de diciembre Felipe Calderón Hinojosa anuncia en Tierra Caliente el famoso operativo, ¿no?, que también se llevó a cabo en Michoacán, que lo que hizo ni siquiera fue digamos que un enfoque humanista, como sí lo está teniendo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y todo el gabinete, sino por el contrario, ¿no?, declaró una guerra que no obtuvo ningún tipo de resultados favorables para nadie, ni para los adolescentes, ni para las mujeres, ni redujo el crimen organizado, sino por el contrario, ¿no? Hubo una alianza marcada con Washington, sobre todo con el gobierno de Bush, donde se invirtieron o se gastaron más de 3,000 millones de pesos en armamento, en capacitación, ¿no?, y sobre todo en militarización, ¿no?, de todos los espacios públicos en nuestro país. Entonces, frente a esta estrategia completamente fallida del presidente espurio, con respecto, por ejemplo, a los resultados que presenta hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sumando el plan Michoacán, yo creo que no solamente se va a hablar de que se va a estabilizar el país en materia de crimen organizado, sino que también se van a fijar las pautas para los siguientes 5 años de gobierno que todavía quedan al frente. Pero sin embargo, Felipe Calderón ha vuelto a salir, ¿no?, a defender su estrategia, ¿no? Bueno, no nada más él, sino también, bueno, el líder del cártel inmobiliario, Jorge Romero, han salido a defender la estrategia de guerra. Ahorita es una estrategia de pacificación y de estrategia de guerra, y lo peor es que dicen no volteen a ver al pasado, ¿no? A Morena y al gobierno les resulta muy interesante voltear a ver al pasado. Sin embargo, no están viendo que en el presente la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala Gómez del Campo, sigue siendo diputada federal y sigue tomando decisiones estratégicas dentro de la actual legislatura, ¿no?, claro, por un lado. Y también, pues, toda la serie de conveniencias que tienen dentro del gobierno. Entonces, pues no es mirar al pasado, estamos viendo el presente, cómo se reflejaron todas estas políticas de desmantelamiento del tejido social. Así es. Azul, una de las otras mentiras o digamos que argumentos, si se le pueden llamar argumentos, que hemos estado escuchando también, es que frente a la crisis derivada de la serie de homicidios de alto impacto en Michoacán, la de el líder limonero, la de alcaldes y recientemente la de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, la oposición está diciendo el plan Michoacán que está proponiendo la presidenta Claudia Sheinbaum es lo mismo que propuso Enrique Peña Nieto y lo mismo que propuso Felipe Calderón. ¿Cómo observas esto? Pues con un tremendo cinismo. O sea, en varios niveles, partiendo de lo que está diciendo Diana, cualquier metodología medianamente seria, te diría, para poder evaluar una cosa que quieres hacer, pues tendrías que evaluar la evidencia de lo que ya sucedió, ¿no? O sea, qué fue lo que se planteó como estrategia, cuáles son los resultados que dio. No es nos queremos casar con el pasado, es vamos a ver la evidencia. Y la evidencia habla de que hay una distinción muy importante, o bueno, hay
un resultado muy importante en términos nefastos para la población en toda clase de niveles, en términos de la violencia, en términos de la ruptura del tejido social, en términos de la precarización, que alimenta nuevas posibilidades para seguir, para que siga ganando terreno esa misma violencia ahí en el Estado, ¿no? Entonces, querer decir esto no lo vean, pues evidentemente que está aunado con y todos son iguales, pues es finalmente una intención de pues eludir responsabilidades, de diluir lo que en ese momento se hizo para que entonces podamos otra vez todos estar como en las mismas condiciones de competición. Algo que es verdaderamente absurdo porque además es como si la gente fuera tonta, ¿no? Como si no tuviera memoria y no supiera lo que pasó en algún otro momento. Ahora, viendo hacia adelante, creo que vale la pena mucho centrarse en qué es esto que se está proponiendo, que es absolutamente irrisorio que se plantee que es lo mismo. Lo habíamos hablado la vez pasada, ¿no? O sea, una cosa es alimentar una lógica de violencia desde vamos a hacer una guerra, que ni siquiera fue una guerra, sino más bien fue un ordenamiento o una reconfiguración de los poderes del crimen organizado en colusión con el propio Estado, que es lo que se dio no nada más en Michoacán, sino a nivel de todo el país, ¿no? O sea, cuando hablamos de un secretario de Seguridad Pública que ahora está condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Es increíble que Felipe Calderón tenga la osadía de en este momento salir a decir eso, ¿no? O sea, cuando yo me fui, entonces volvieron a crecer las células criminales. Bueno, es ridículo cuando sabemos esto otro. Luego, el tema también de Enrique Peña Nieto, de, bueno, vamos a armarlos, ¿no? Y vamos a institucionalizar que se armen las autodefensas que finalmente terminaron alimentando también este ciclo de violencia. Todo lo demás, digamos, el tema estructural, el tema social, el tema económico en Michoacán, todo eso fue dejado a un lado. Eso es lo que está en primer plano en este momento, no solamente desde el punto de vista discursivo, sino también hay otra cosa que creo que nunca ha pasado, eso no lo hicieron desde luego ninguno de estos gobiernos, que es la intención del gobierno de estar presente a través de todas sus dependencias y de todos los operadores de esas nuevas estrategias. Son más de 100 acciones, estábamos viendo que una parte sí pasa por el despliegue de fuerzas de seguridad, pero otra parte muy importante pues tiene que ver con toda una gama de acciones estructurales: educación, salud, programas sociales, conectividad, o sea, tú ves cada una de las cosas que se quieren hacer ahí y lo que están haciendo es permanentemente querer reducir las brechas que son finalmente el abono para que crezca la violencia en Michoacán. Y no se está haciendo nada más de vamos a soltar el dinero, sino a mí me llama mucho la atención también como mensaje esta cosa de vamos a estar ahí, ¿no? Claro. Y entonces va a estar la Secretaría de Salud y va a estar Educación, van a ser más universidades. O sea, no solo es que vamos a entregar dinero por todos lados, que luego esta es la comparación que también se quería hacer con el plan de Enrique Peña Nieto, ¿no? No, es vamos a hacer una reconfiguración institucional y también material en el Estado, que eso es algo que nunca hemos visto. Digamos, el planteamiento es equivalente a hubo un desastre natural y es un poco lo que hicieron en Acapulco, ¿no? Toda la reconstrucción desde sus cimientos y ahí vamos a estar. Y ahora el desastre, pues, es la violencia estructural que hay en el Estado y desde la propia presencia territorial del Estado mexicano a través de sus dependencias federales, esto se está planteando diferente. ¿Crees que quisieron transformar el homicidio de Carlos Manzo en una fórmula para desacreditar toda la estrategia de seguridad y no les funcionó o sí les funcionó? ¿Cómo lo ves?
yo no creo que les haya funcionado en términos de lo que esperan, que es justificar o generar un malestar tan grande como para que la población empiece a respaldar la pedida de una intervención o un cambio de estrategia hacia la mano dura, ¿no? Que eso es lo que están viendo y que eso es lo que hemos visto en otros países, como por ejemplo en Ecuador, ¿no? O sea, justamente esta combinación que ahorita estamos viendo cuáles son los resultados, ¿no? O sea, una creciente incidencia de homicidios que además están relacionados con la actuación de las propias fuerzas federales de Ecuador y ahí la sombra de la intervención de Estados Unidos, ¿no? Y ese es el resultado. O sea, el resultado no está siendo si estamos combatiendo el narcotráfico, si está bajando la violencia, si se están normalizando las condiciones en Ecuador, sino todo lo contrario. Y tendremos que estar muy atentos a lo que está pasando en países como ese, porque justamente es el espejo de lo que no queremos y que es también pues, el espejo de lo que fue aquí en México, porque sí, efectivamente ya lo vivimos. Y esos no son narcoestados, ¿no? Que es lo que también llama la atención. O sea, la oposición y también desde Estados Unidos empiezan a señalar a una serie de gobiernos latinoamericanos progresistas como narcoestados, cuando en realidad los gobiernos que están impulsando las medidas, o la actualidad de la guerra contra el narcotráfico, que puede ser El Salvador o el mismo Paraguay, el mismo Ecuador y Paraguay, están enfrentando lo que realmente es un narcoestado. Así es. Las rutas de la droga no han parado. El informe de la ONU sobre drogas de este año, de marzo a abril, indica que incluso la producción de cocaína se ha duplicado en los últimos años. O sea, el fentanilo parece que ha sido como una cubierta para seguir produciendo y seguir traficando cocaína hacia Estados Unidos. Ecuador es la principal salida de cocaína de Bolivia o de Sudamérica hacia Estados Unidos. Hay una ruta marítima hacia El Salvador y no ves que estén destruyendo lanchas como están destruyendo lanchas en otras partes del Caribe en frente del Salvador. La otra narrativa que quería la oposición es el buquelismo, ¿no? Y lo que debemos de entender y debemos de plantear ese espejo del buquelismo es un Estado entregado a las maras. O sea, hay que recordar que la pacificación de El Salvador se dio en acuerdo con las maras salvatruchas. Claro. Las cárceles están llenas de gente que no ha pasado por un proceso judicial. Mucha gente inocente está en las cárceles de El Salvador y eso es lo que tenemos que... O sea, ya la guerra contra el narcotráfico no va a ser lo que vivimos en 2006 con Felipe Calderón. Va a ser o El Salvador o va a ser Ecuador. Entonces tenemos que apuntar a que va a ser lenta la recuperación del tejido social en Michoacán, en Sinaloa, pero no hay otro camino más que la reestructuración de ese tejido social. Sin embargo, Emerson, hay una persistencia una y otra vez de que es como el tucho, ¿no? Ya va a llegar el tucho, dicen en mi tierra, ¿no? El fantasma, ¿no? Donald Trump ya va a mandar las tropas. Claro. Todavía hoy leía a Salvador García Soto diciendo barbaridades, diciendo que al mismo tiempo que se estaba anunciando el plan Michoacán, NBC estaba publicando un reporte extraoficial en donde dicen que ya estaba preparado Trump para mandar tropas y que no fue desmentido por la Casa Blanca. Claro que fue desmentido por la vocera de la Casa Blanca, ese informe. Pero hay una especie como de obsesión peligrosa, tendenciosa, perversa, de quienes no aceptan este gobierno, de quienes no concuerdan con este gobierno, en insistir que Donald Trump va a intervenir en México y que es inminente. Si hacemos un análisis frío, ¿le conviene o no le conviene a la administración de Donald Trump una medida así? ¿O tenemos elementos para eso? Bueno, creo que sin duda hay una apuesta permanente por parte de la oposición y de los medios de comunicación corporativos por el caos, ¿no? La apuesta es por el caos, es una apuesta por dinamitar, por el golpeteo político y que el asesinato, creo que, de Carlos Manzo coincide, digamos que con esta tentación, ¿no?, de ir y llamar a Estados Unidos para que venga a intervenir. Es decir, Estados Unidos siempre ha sido un factor, en algunas ocasiones más o menos, a partir de diferentes momentos de la presidencia, determinante en muchas cosas en México, ¿no? Pero creo que el mismo caos o anarquía que sí impera en los Estados Unidos por el mismo estilo personal de gobernar de Donald Trump, hace que estas invitaciones por parte de opositores y de medios de comunicación a que
intervenga en México, pues sean tomadas también con poca seriedad, ¿no? O sea, creo que había una inercia de que la embajada, ¿no? De Washington aquí en nuestro país, pues era una especie de termómetro, ¿no? Donde hasta qué punto es México democrático, hasta qué punto tiene instituciones liberales, hasta qué punto su sistema y poder judicial funciona o no. Lo vimos con las presiones del embajador. Y en ese sentido creo que la apuesta por el caos y por tratar de golpetear mediáticamente al gobierno, pues tiene que ver con un intento de que no puedan hacer un golpe de lawfare, ¿no? O sea, es decir, en medida que las instituciones en las que acostumbraban golpear, que era el Poder Judicial, no están las condiciones materiales para hacer eso, pues ahora buscan tanto vía Estados Unidos o vía otros intentos de movimientos sociales. Pero si tú te pusieras en la cabeza de Donald Trump, pobre de ti, pero ponte en el cerebro de Donald Trump. Objetivamente hablando, ¿qué puede obtener de beneficio con lanzar una incursión militar a México en desacuerdo con Claudia Sheinbaum y que podría perder si lo hiciera? Y haces un balance. ¿Cuál sería tu balance? Bueno, yo creo que no es lo mismo hacer las provocaciones a Venezuela, ¿no? Claro. Y a Cuba que a México, ¿no? Y creo que en una razón de Estado, ¿no? O sea, el mismo Estados Unidos conoce, digamos, que el planteamiento que realmente, si bien creo que hay un sector del Partido Republicano, ¿no? De una ala dura que podría insistir en ampliar la cooperación, ¿no? Como así le llaman en nuestro país, creo que las condiciones objetivas no están dadas ni para beneficio de México, desde luego, y ni para Estados Unidos mismo, ¿no? La principal razón, desde mi punto de vista, del interés de Estados Unidos en México es la estabilidad. Siempre ha sido la estabilidad política lo que más le importa a Estados Unidos de México, porque la estabilidad política en México le garantiza a Estados Unidos una frontera más segura, menos porosa, menos conflictiva, porque también le garantiza un mercado de 130 millones de consumidores para sus productos, y porque también le garantiza no tener que lidiar con una invasión en un país vecino que además tiene 40 millones de mexicanos viviendo en su territorio, de manera documentada o no documentada, o sea, con documentos o sin documentos. Y un gobierno que tiene el 70% de aprobación, un gobierno que tiene esa legitimidad tan fuerte, que no es el caso de Venezuela, que no es el caso de Ecuador, y que podría ser el caso de El Salvador, en el caso de Bukele, pero que no es comparable las dimensiones y la complejidad de México con las dimensiones y la complejidad de El Salvador, ¿sí? Claro. Incluso Michoacán, que han dicho, hay una revuelta social, hay una revolución social en Michoacán. ¿Dónde está, señores? Hay descontento, hay indignación, hay un cuestionamiento muy duro. Pero ¿dónde está la revuelta que ellos están imaginando en sus páginas y en sus sets televisivos? No sé si quién quiera comentar algo de esto. No existe, digamos, no se ha podido materializar. Eso es lo que están permanentemente intentando a través de esto que vamos a comentar próximamente también, como es el movimiento de generación. Bueno, ahí viene el movimiento de la generación. Pero regresándome un poco a lo que estabas diciendo, el tema de la legitimidad de la presidenta Claudia Sheinbaum y en general de lo que ha sido la Cuarta Transformación, la verdad es que han perdido el debate en los intentos de hacer parecer que está México atravesando un momento autoritario, un momento de ruptura a las instituciones, todo lo contrario. O sea, la verdad es que a nivel internacional, lejos de lo que ha pasado con Venezuela y Cuba, en donde uno puede decir o creer o no creer, porque la verdad es que no tenemos la información completa, que hay un nivel de legitimidad adentro de esos países con respecto a sus gobiernos. Lo que sí es que han perdido la batalla a nivel internacional de lo que es la narrativa, porque llevan décadas siendo denostados a través de las agencias de Estados Unidos. Eso también lo han intentado ciertos, actores a nivel internacional, ciertos actores de Estados Unidos o de Europa,
lo han perdido completamente. El nivel de legitimidad que tiene México en este momento frente al mundo no tiene nada que ver, ya no digamos Venezuela y Cuba, no tiene nada que ver con ninguno de los gobiernos que antes tuvimos aquí en México en su relación con el mundo. México está ahorita posicionado y eso, digamos que es una carta con la que no podría jugar Estados Unidos para simplemente decir, bueno, ahora los invadimos porque son unos dictadores totalitarios. Eso no tiene ninguna No, porque son un sustancia. narcogobierno, como dices todo Porque el son tiempo la exactamente. oposición y la señora Lili Telles que dice que quiere guerra. Pero la retórica en estos casos no está coincidente con la realidad. Estados está Unidos empatada. intervino y ordenó cosas en México justo con los gobiernos de menor legitimidad, Felipe Calderón y Exactamente. Enrique Peña Nieto. Es lo que no les gusta que esa comparación se suceda. Cuando un gobierno tiene las un recuerde. déficit de legitimidad, como le pasó a Carlos Salinas de Gortari y como le pasó a Felipe Calderón, es cuando Estados Unidos aprovecha las condiciones de debilidad institucional para intervenir. Claro. ¿no? Y mantener su agenda. O sea, es decir, por mucha retórica también trompiana que exista, a final de cuentas, Estados Unidos no va a jugar con fuego. No, pero yo creo que sí hay que hacer una distinción. No va a jugar con fuego en términos de, yo también creo que no le conviene a Estados Unidos Así hacer es. una intervención. Otra cosa es que hay distintos actores dentro de Estados Unidos a los que sí les conviene esto que decía Emerson, ¿no? O sea, mantener un grado de caos interno como para uno poder, como Estados Unidos, poder tener una carta con que negociar, ¿no? Que eso es lo que ha venido haciendo. Vamos a un corte y ahorita continuamos con este debate que es bueno. No nos dejen, regresamos a Debate Público. Regresamos a Debate Público. Emerson, ¿le conviene o no le conviene a Estados Unidos hacer caso a estos reclamos así desesperados de la oposición política y mediática para que intervenga? Bueno, creo que sin duda Estados Unidos tiene su propio incendio, ¿no? Para empezar. Para empezar. O sea, no es factor de estabilidad en comparación con México. Y yo creo que, si bien lo mencionabas, ¿no? Donald Trump, si sabe, también creo que leer ciertos termómetros, pues es desde luego la popularidad, no solo a nivel institucional, sino la popularidad que goza la Claro. presidenta Claudia Sheinbaum, es decir, no está en la situación de otros mandatarios de Latinoamérica. Y creo que también ahí las condiciones objetivas que están para, por un lado tenemos Estados Unidos, por otro lado tenemos el tema de Carlos Manso y por otro lado tenemos al tío Richie, ¿no? O sea, creo que esa triada es la lectura que está haciendo la oposición política hay que presionar a la presidenta para que, digamos, que caiga en la trampa de sentirse presionada por Donald Trump, una apuesta del caos interno a nivel local y necesitamos una figura que sea el perseguido político, ¿no? A partir del deterioro y la captura del poder judicial, ¿no? O sea, esa es la lectura que creo que está haciendo la oposición y esa apuesta, y creo que no le conviene ni a Estados ¿Pero Unidos. en dónde hacen esa lectura? En la casa de Carlos Alarraqui, donde también se juntaron para felicitar y invitar a Carlos Manso, o en realidad tienen una lectura basada en el pulso social. Bueno, creo que no es nuevo la disonancia que existe entre, digamos, la calle, la gente y esta, pues, clase política y medios de comunicación, ¿no? O sea, creo que desde el 2018, no han sido incapaces de poder leer ciertos reflejos. Un poco la primera parada fue este plan es igual al de Enrique Peña Nieto y el de Felipe Calderón, y creo que estos planes estaban
tenían rasgos muy determinados, con un poco lo que mencionaba Gustavo en El Salvador, por los intereses de actores locales. O sea, Claro. estaba fraguado esos planes para intentar quedar bien con todos bajo la fachada de que tenías todo bajo control, ¿no? Dígase las autodefensas, los grupos de crimen organizado, una supersecretaría de gobernación, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto y Osorio Chong, que concentraba muchas facultades en materia de seguridad. O sea, estaba determinada por los actores y no por lo que sucedía en la sociedad. Y creo que en ese sentido, incluso o sea, me refiero que la pregunta es, ¿qué lectura hace Estados Unidos, por ejemplo, del Plan Michoacán? O sea, creo que es interesante porque es una visión de Estado hacia una región muy focalizada. O sea, es un esfuerzo de Estado integral, Claro. como digamos que sin precedentes, ¿no? O sea, yo creo que al mismo Estados Unidos le sirve como recurso decir la violencia no está del lado de México, hemos disminuido el flujo de fentanilo a los Estados Unidos, que lo está diciendo y está sucediendo, ¿no? O sea, es decir, así puede reforzar. Exacto. Vamos a controlar el tráfico De de armas. precursores químicos en Lázaro Cárdenas. Bueno, si ya lo va a hacer la Marina de México Exacto. y lo está haciendo el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, ¿para qué demonios van a mandar marines Exacto. los norteamericanos? Tiene que ver, creo, con la lectura que le da Estados Unidos. O sea, estos medios de comunicación a las radios son cachorros de lo que está diciendo Estados Unidos. Si bien Donald Trump en sus intereses no está a invadir México, sí hay una serie de intereses en Estados Unidos políticos y económicos que han perdido capacidad en México. O sea, están las petroleras, están las energéticas. Hay un montón de gente que a partir de la Cuarta Transformación perdió mucho espacio político y económico y sí hablan desde tratar de recuperar ese poder político y económico y lo hablan a través de esos medios de comunicación, a través de esos políticos de oposición. Entonces, sí no entienden la realidad del país porque la están entendiendo desde el coraje o desde el dolor de esas empresas estadounidenses que han perdido poder en México. Eso es lo que siempre también ha pasado con grupos de interés norteamericanos. Pero aquí estamos observando, y pongo el tema en la mesa de debate, un actor nuevo en su protagonismo político y en su viralidad o en su visceralidad, que es Ricardo Salinas Pliego, un concesionario de televisión, de telefonía, de minas, etcétera, que ahora pretende transformar su delito, que es un delito fiscal, en una persecución política. Y para eso utiliza los insumos que le da el dinero que no le paga al fisco para entonces mantener a escritorzuelos en los periódicos o para mantener a Larraqui y su panzota o para impulsar un debate absolutamente intoxicado o tóxico. ¿Qué tanto crees que Ricardo Salinas Pliego haya influido en esto? Bueno, pues hay que ver, por ejemplo, el Festival por la Libertad, ¿no? Que Sí. tuvo lugar este fin de semana con influencers que pues no influyeron mucho en la sociedad porque prácticamente ¿Qué es el estuvo Festival vacío. para la Libertad? Para los que no saben. Bueno, el Festival por la Libertad fue un llamado, o un intento de llamado que hizo Salinas Pliego a todo su séquito, o al poco séquito que ya vimos que tiene, Así es. para hablar, ¿no?, sobre lo que significa el libre mercado, porque de libertad no hay nada. No se pudo hablar de temas, por ejemplo, de identidad sexogenérica, porque los tiene prohibidos dentro de sus empresas, ¿no? Entonces hace este llamado y bueno, ahí se suman y se juntan muchas voces que se llaman libertarias, pero lo único que hacen pues es mitigar todo el tiempo estos intentos por una libertad propia del individualismo y también de sus propias preferencias. Así es. Entonces, la nota el fin de semana fue que incluso hay varios influencers, que no voy a decir su nombre, pues ni siquiera pudieron llamar a la propia audiencia que ellos dicen que tienen, ¿no?, dentro de redes sociales. Entonces se queda sin influyentes, se queda sin influencers, se queda además sin un sustento ideológico, ¿no? Porque ¿qué es lo que están promoviendo? Y además ese llamado que hacen, ¿no?, desde Salinas Pliego hasta la derecha más recalcitrante, que está figurada con Vicente Fox, a un llamado a los adolescentes, a la juventud, ¿no? Se les intenta buscar
¿no? Entonces, la forma de llegarle a través, por ejemplo, de esta famosa marcha, ¿no? De la generación Z, que son aquellas personas que nacen de 1995 al 2000, que ahorita tienen entre 15, 30 años, que viven ya un proceso de democratización tanto de los medios públicos como también del sistema electoral. Y entonces yo creo que el trauma que nos dejó, o bueno, que les dejó a algunos de ellos, la guerra contra el narco, pues no la quieren repetir, ¿no? Y es legítima la protesta, puede llegar a ser legítima la protesta, pero este nuevo, digamos que encauzamiento que está buscando la derecha, pues es totalmente artificial, ¿no? Son castillos de arena, porque en primera no tienen un eco propio, ni siquiera en medios de comunicación, no tienen una base ideológica, y lo único que están haciendo es desmovilizar, por ejemplo, a grandes líderes que sí son estudiantiles y que sí tienen una causa y que sí tienen una lucha, como por ejemplo la que algunos de los de la generación Z pudo haber sido testigo, como fue la marcha en el 99, ¿no? Del CGH, ¿no? Como por ejemplo algunos vivimos cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, ¿no? El llamado que hizo la propia Ibero, por ejemplo, del movimiento Yo Soy 132, que eran luchas legítimas que nacían de un descontento social, ¿no? Y ahorita lo que están haciendo ellos es querer llamar a una generación que además despolitizaron, están queriendo despartidizar y sobre todo que quisieron quitar derechos, ¿no? No olvidemos que Vicente Fox y fue el panismo el que quitó las pensiones por las cuales se privatizó este derecho, ¿no? Se privatizó la educación, se buscaron que las universidades tuvieran grandes cuotas que no podría cubrir la mayor parte de los estudiantes, y lo que está haciendo ahorita pues es un revés, ¿no? Y se están quedando con las ganas de querer desmovilizar a la clase estudiantil, de querer desmovilizar a las y los jóvenes con los cuales ellos nunca tuvieron una política integral. Jamás, o sea, el INJUVE únicamente fungió como un aparato burocrático, ¿no? Se buscaron ahí algunas becas, tengo por ahí algunos nombres de ellos, pero, por ejemplo, si están buscando o si la consigna es más seguridad, la presidenta le está brindando. Si el movimiento de la generación Z lo que está buscando son apoyos sociales, la presidenta lo está brindando. Si es vivienda, hay un programa de vivienda. Si son las Afores, se está buscando que este programa incluso busque la forma en cómo se tenga una beca universal. Una beca universal, ¿no? Una beca universal para estudiantes de bachillerato y luego universitarios, ¿no? Y también para mujeres de 60 a 65 años. Es decir, se están cubriendo prácticamente con estas 10 acciones dentro del PAR Michoacán, se están cubriendo todas las necesidades que un joven, ¿no? Que la generación Z podrían demandar, ¿no? Se están creando nuevas universidades que son públicas y son gratuitas. Es decir, la desmovilización de la derecha está completamente desfigurada. O sea, yo no encuentro cómo ellos, como un personaje como Vicente Fox, que además viene de una falsa alternancia, ¿no? Que sabemos que ya fue ahí exhibida por parte del PRI, pues no están figurando, no está viendo ningún tipo de objetivo y no está viendo además ninguna respuesta de parte de la juventud. O sea, vimos una supuesta marcha la semana pasada donde no había, creo que ni 2,000 personas, ¿no? Estamos viendo un siguiente llamado, veamos cómo surge y veamos cuáles son las propuestas que ellos Pero la marcha real, o más bien la movilización real, es digital. Es decir, es en el algoritmo, ¿no? Y es con los trucos del algoritmo, con los trucos... usurpando el One Piece, ¿no? Que sí fue una marcha legítima, exactamente. por ejemplo. Tú has estado analizando esto, Gustavo. Sí. Y lo has seguido en el área de redes sociales y del SPR Informa. ¿Y qué has observado? Pues hay una incapacidad de lectura política por parte de los políticos que están detrás y los empresarios. Porque como bien habla Diana, hay una serie de demandas legítimas de la generación Z, pero el hecho de ponerte una playera de One Piece o poner una publicación de One Piece en redes sociales no te va a generar un movimiento social. Hay un desconocimiento de qué ocasionó el movimiento social de la generación Z en Nepal, por ejemplo, y es una situación completamente distinta a la que vimos en México. La generación Z en Nepal, el 25% no tiene trabajo, están migrando a un ritmo de más de 1 millón de personas al año, están saliendo de Nepal buscando trabajo en Medio Oriente, en India, y ellos se sienten traicionados porque creen que la oportunidad económica que significó la inversión china e india en infraestructura, en carreteras, en aeropuertos y en hidroeléctricas fue desperdiciada por una clase de nepotismo y por corrupción. Y ahí nace el movimiento de la generación Z en Nepal. No son las redes sociales. Un movimiento contra la corrupción del gobierno de Nepal. Y el nepotismo. No es la cancelación de las redes sociales. La cancelación se organizaban en redes sociales,
se frustraban en redes sociales y la canalizaban a través de las redes sociales. Cuando cancelan las redes sociales, salen a las calles. O sea, realmente lo que subyace es la falta de oportunidades y el nepotismo que había en Nepal. Entonces, eso no lo lee la clase política mexicana. En Perú no es la generación Z la que inicia los movimientos sociales, son los indígenas que apoyan a Pedro Castillo desde hace varios años de que deponen a Pedro Castillo. Y la generación Z se suma a esa demanda en las ciudades en Perú, principalmente en Lima, y la clase política muy racista en Lima no puede reprimir de igual forma que reprime a los indígenas, no los puede asesinar como lleva asesinando a dirigentes indígenas varios años. Entonces, doblan las manos entre la generación Z y utilizan a Dina Boluarte como una especie de chivo expiatorio. Bueno, aquí está tu demanda de democracia, Dina es la mala y ahora vamos a tener una democracia real. Así es como matan el movimiento de la generación Z en Perú. Y en México, como dice Diana, pues no, esos asideros, llevamos 7 años que los están tratando de combatir. No estoy diciendo que se acabó el nepotismo, ni que se acabó la corrupción, o que los problemas con los indígenas se hayan acabado, pero sí hay políticas que los están enfrentando y que no permiten que se agarren de ahí estos movimientos. Ahora, creo que también hay movimientos genuinos y demandas genuinas que la vimos el sábado, como la demanda de las 40 horas laborales. Creo que es una demanda genuina y que se debe escuchar y se debe atender a la generación Z, porque es transversal. O sea, creo que si enfrentas si ya te aventaste el outsourcing, ya te aventaste a aumentar el salario mínimo, aviéntate las 40 horas. O sea, mejorando la calidad de vida del trabajador, aumentas la productividad y vas a poder enfrentar también el tejido social, porque nos asusta. Es que los incels son muy violentos. Pues sí, son violentos. ¿Cómo esperas que un adolescente, que su papá trabaja 50 horas a la semana, se avienta 15 horas a la semana en el carro o en el transporte público, dónde esperas que encuentre ese adolescente un acompañamiento con su mamá, con su papá, para que entienda qué le está pasando en la adolescencia, cómo enfrentar el rechazo de las mujeres, cómo enfrentar tu depresión? ¿Cómo enfrentas eso? Bueno, creo que si nos aventamos el tema de las 40 horas y le hacemos caso a la generación Z, por ahí podríamos estar atajando muchos temas. Y el movimiento, detrás de este movimiento de la marcha en México del 15 de noviembre, está lleno de gente relacionada con Ricardo Salinas Pliego, La Derecha Diario, que es un movimiento que surge en Argentina, que solicita a Ricardo Salinas Pliego a través de redes sociales que venga a México, y el mismo director de Derecha Diario lo ha dicho, y un montón de influencers relacionados con el PRI y con el PAN, que impulsaron este movimiento y que detrás no hay ningún joven. Te voy a interrumpir porque tenemos un video, una pieza informativa que ustedes hicieron y que creo que vale la pena compartir para que tengamos un poquito de contexto sobre esta movilización de la generación Z. Vamos a verlo. Militantes del PRI y el PAN, líderes de organizaciones civiles, activistas libertarios, medios digitales de derecha y trolls de redes sociales son algunos de los perfiles políticos de una veintena de cuentas de redes sociales que impulsaron la Marcha de la Generación Z en México, movimiento que se autodefinía como juvenil y apartidista. Según datos de la inteligencia artificial Grok, la conversación en la red social X alrededor de la marcha de la generación Z cuenta con más de 15,000 tweets únicos y un pico de menciones de 4,500 tweets después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, a la que se sumaron personajes de la derecha española como Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo. El crecimiento poco orgánico de esta conversación, nutrido en su mayoría por cuentas robotizadas, en combinación con los perfiles de las cuentas que impulsan la marcha, demuestra que detrás de la convocatoria hay un interés político de un sector que abiertamente critica a la Cuarta Transformación. Por ejemplo, uno de los principales promotores de la marcha es el tiktoker Carlos Bello, quien se identifica como nacionalista y de derecha, abiertamente crítico con el actual gobierno de México. Recientemente, el 21 de octubre, fue invitado en el primer episodio del podcast Amazonas de Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, el cual califica como la Casa de la Resistencia. También destaca Agustín Antonetti, de nacionalidad argentina. Es director de Latin America Watch, una iniciativa de la Fundación Libertad y Progreso, libertario, crítico de la izquierda latinoamericana y seguidor de Javier Milei. Entre los principales convocantes a la marcha se encontraron militantes del PRI y el PAN, como Ale Morán y Miguel Samaniego, incluso organizaciones civiles como Sociedad Civil MX, que tiene entre sus líderes visibles a Ana Lucía Medina Galindo, también militante del PAN.
Además, Sociedad Civil MX en el pasado ha impulsado tendencias en X como hashtag Todos Somos Loret, hashtag Fue Claudia, hashtag No Más Poder al Poder o hashtag Fue el Narcoestado. Otro grupo importante de convocantes son cuentas troll, que gran parte de sus mensajes están dedicados a atacar a la Cuarta Transformación, destacando @melisa_belli, @mister_cívico o @glodejo07. Por último, se encuentra Derecha Diario MX, la extensión mexicana del portal de noticias fundada en Argentina en 2022, como parte de la batalla cultural impulsada por la ultraderecha libertaria. Es el medio más retuiteado por el presidente Javier Milei. En busca de la generación Z perdida. Diana. Sí, bueno, rapidísimo. La idea no es estigmatizar, por supuesto, a la juventud, ¿no? A las y los jóvenes, sino por el contrario, ¿no? A sumarnos a algunas protestas que, por supuesto, son legítimas. Y nada más quería hacer ahí un comentario. Actualmente hay un programa que es Jóvenes Construyendo el Futuro, que está directamente vinculado con el empleo, que ya se ha demostrado que, a diferencia, por ejemplo, de otros programas, este sí tiene una relación directa con los objetivos específicos. Y apenas salió un reportaje donde, a pesar de que se quiso disuadir a la población de que la persona que había matado a Carlos Manzo había estado vinculada con este programa, siendo que apenas tenía 17 años. Esta narrativa la genera Ricardo Salinas Pliego, pero ya quedó demostrado que incluso él se vio beneficiado por algunos becarios de este programa para montar ahí capacitación dentro de sus empresas. Así es, Azul. Creo que hay como dos universos en donde por un lado están una serie de demandas que son legítimas, donde en distintos lugares, incluido nuestro país, hay para ciertas cosas y generacionalmente un malestar que es genuino, que es legítimo, y que se manifiesta de alguna manera, organizada o no, en las calles. Sí. Otro universo es, y creo que vale la pena analizarlo por separado, el del mundo digital. Que haya la capacidad de juntar estos dos para pasar de la convocatoria que se hace digitalmente, además que normalmente es muy violenta, ¿no? Es, o sea, lo que veíamos en Nepal, donde si bien hubo toda esta movilización, también hay dudas de que ya en el marco de lo digital no hubiera sido también manipulada la conversación para justamente radicalizar ese movimiento. Normalmente ahí lo que se da ya son una bola de intereses, claro, que lo que tratan de hacer justamente es apuntar a la radicalización para también apuntar a una mano dura. Si la mano dura finalmente se concreta, entonces eso incendia todavía más y entonces ya tienes todo un fenómeno social donde sí pasas de lo digital a las calles, ¿no? Y bueno, sí hemos visto casos en donde se tiran gobernantes, pero hay dos cosas que quiero decir. Por un lado, si vemos todo esto que estoy planteando en México, bueno, pues hay cosas que no tienen ningún asidero. Por un lado, creo que este universo digital no expresa, no refleja lo que acá abajo puede estar pasando, que es una relación específica del Estado con la juventud, en donde se da respuesta a una serie justamente de demandas. Otras están ahí en discusión y todo, pero hay mucho de una respuesta a través del diálogo. Entonces, es poco probable que desde ahí realmente haya una movilización masiva en términos de esta violencia cuando existe un vacío por parte del Estado en esa respuesta, ¿no? Y luego, cuando justamente no se da entonces estas movilizaciones en calle de esa manera, más que de manera marginal, como con el bloque negro o cosas así, entonces también es muy poco probable, y además más en un gobierno como el de la Cuarta Transformación, porque además lo hemos visto, incluso cuando hay escenarios de violencia, lo que ha habido más bien es contención, no hay una respuesta de represión. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, también creo que es muy difícil que aquí prenda una movilización como esa. Esa es una parte que quería decir con respecto a México, en relación de lo que ha sido el cálculo de, ¿cómo tropicalizamos esto que está pasando en otros lados? ¿Sí? Bueno, es muy difícil de hacerlo. Pero, por otro lado, sí quisiera apuntar también que de todas maneras tendríamos que ver ese fenómeno en otros lados del mundo y analizarlo desde una mirada crítica con respecto a lo que es su resultado. El resultado de estos movimientos en todos los países en donde se ha dado siempre ha sido un cambio de una política social para
que sea más represiva, para que sea más de derecha, para que sea más mano dura en contra de ciertos grupos sociales, para marginar más, ¿no? O sea, para generar discursos de odio contra ciertos grupos como los migrantes, institucionalizarlos incluso, si se puede, ¿no? A través de esta supuesta presión social, y ahí ya lo vemos en Estados Unidos, lo hemos visto también en Europa, o para tirar gobiernos donde finalmente los que se van a venir a poner son otra vez el establishment, ¿no? O sea, no estamos hablando de movilizaciones que se organicen en función de algo que finalmente va a resultar revolucionario, ni progresista, ni nada, y creo que eso habría que tenerlo muy claro. Emerson. Sí, justamente el Financiero, ¿no? Con Alejandro Moreno publica hoy una encuesta como alrededor de la generación Z y, por ejemplo, publica que el 66% de la generación Z respalda el proyecto del actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En los millennials sube al 73% y baby boomers 79%, ¿no? Es decir, entre un poco más grande incrementa el respaldo, ¿no? ¿Cómo está? 66% de la generación Z, ¿no? Que es la que nace de 95 al 2010. Al 2010. 15 a 25 años, ¿no? Y en ese sentido creo que creo que con esos datos, incluso que es Alejandro Moreno y es el Financiero, claro. O sea, creo que tan solo viendo esos datos nos arroja señales sobre pues cuál es el cálculo que se está realizando, ¿no? Yo veo más bien un intento de apropiarse del lenguaje de la generación Z para usarlo políticamente, ¿no? Ya sea en las redes sociales o en las calles, ¿no? O sea, incluso esta bandera de One Piece, ¿no? O sea, digamos que muy identificable, ¿no? O sea, están en la búsqueda de un lenguaje que les permita seguir vivos en el ecosistema político y recurriendo a la generación Z, seguro recuperarán algo del trumpismo, ¿no? Más duro. Veíamos estas referencias de la ultraderecha libertaria de Milei, que también recupera Salinas Pliego. Y lo que es una realidad es que el proyecto que hoy está en el poder, pues es la cara contraria a eso, ¿no? O sea, mientras hay una ultraderecha libertaria con un profundo desprecio a lo colectivo, a lo popular, donde reivindica al individuo, donde privilegia el mercado por encima del bienestar, pues vemos en México un gobierno que está justamente en dirección contraria y que ese proyecto tiene un respaldo no solamente en los millennials y en los baby boomers, sino también en la generación Z, ¿no? Entonces, creo que esos son los datos que nos pueden ayudar a acercarnos a ver de qué se trata este movimiento y, por otro lado, habrá que ver en qué se transforma y si se sienten cómodos que lo reivindiquen pues figuras como Alarraqui, Salinas Pliego o Pablo Iriart, ¿no? O sea, exacto. Es decir, dependerá del mismo movimiento social, ¿no? Yo, Si es que hay tal, ¿no? Así es. Para culminar, que nos quedan 2 minutos, sí quiero hacer esta reflexión que formó parte de uno de mis trabajos de investigación, sobre todo en relación con las ciberdisidencias. Creo que la ultraderecha en el mundo está tratando de articular una ciberdisidencia a partir del cambio del algoritmo de varias de las plataformas, incluyendo X, que se ha vuelto hiperconservadora, incluyendo Facebook, que está en búsqueda ahora de su destino, y de TikTok. Pero están equivocándose en algo fundamental. Las ciberdisidencias no se pueden construir artificialmente. Ni el movimiento de España, de la Spanish Revolution o de los indignados de España en 2010, ni el movimiento del Yo Soy 132 en México en 2012, ni los movimientos posteriores de la primavera árabe, que incluso algunos fueron artificialmente alimentados, pueden sostenerse solamente con la invención del lenguaje digital. Y eso es lo que justamente los jóvenes zetas, no los rucos como yo, o los rucos que están imaginándose a la juventud, están pidiendo. Para empezar, les molesta mucho que tú les recetes inteligencia artificial en tus posts. 2,
que hables a nombre de ellos sin entender nada, como cualquier joven nos molesta o nos molestaba cuando fuimos jóvenes. Y tercero, que estén inventando una causa para la movilización del 15 de noviembre, porque primero empezaron con la revocación de mandato. Esa era la idea original, que ya se cayó. Y luego se montaron oportunistamente en el tema del homicidio de Carlos Manso. Y ahora seguramente van a montarse porque el tío Richie es un pobre perseguido político, lo cual se reduce a una serie de estratagemas del señor Salinas Pliego y de su red de promotores. Creo que ningún joven se merece eso y creo que la ultraderecha, por lo menos en México, se está equivocando profundamente. A lo mejor acertaron en la Argentina por la crisis económica que se estaba viviendo, por los errores de Alberto Fernández, por la fractura del peronismo, etcétera. Pero aquí en México están absolutamente pues delirando, ¿no? Y creo que eso también podría generar más bien una ciberdisidencia, pero hacia ellos. En fin, eso es lo que quería yo comentar y creo que ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Sí, se nos fue el tiempo. Pues muchísimas gracias a todas, a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos en este debate público. Nos vemos en la próxima emisión.